HUDC. Universo 94.9 FM. Radio Universidad de Colima. Al aire. Estudios y oficinas en el campus central. Avenida Universidad 333. Código postal 28040. universoradio.ucol.mx. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Pues vaya viaje. Cada vez que veo El silencio de los corderos me deja con más preguntas que respuestas. Ay, Clarice me encanta, es tan fuerte, pero tan sola. Toda esa tensión con Hannibal, pero... ¿Y Buffalo Bill? Me ha vuelto a incomodar muchísimo. Incomodar es poco. El personaje de James Gump es como el cóctel perfecto de transfobia de los 90. Un asesino en serie con deseos de convertirse en mujer, cosiendo piel humana. Qué sutil todo. Exacto, ahí está el problema. La película mezcla identidad de género con psicopatía. Y aunque Hannibal diga que no es un verdadero transexual, ya es tarde. El daño está hecho. La imagen queda. Y es curioso porque la película juega con la ambigüedad todo el tiempo. Clarice tiene que sobrevivir en un mundo masculino casi monstruoso. Y ella también es una figura queer, ¿no? No encaja en los moldes típicos de mujer en el cine policial. Sí, está completamente aislada, rodeada de hombres que la subestiman o sexualizan, y aún así se mantiene firme. Pero es que, ¿quién escribió esto pensando que la identidad trans era terrorífica? Bueno, eran los 90 del siglo XX. Todavía vendían la imagen de el otro como monstruo. Y el cuerpo trans, mal representado. Se convierte en lo que da miedo. Pero hoy lo vemos y no da miedo. Da pena, da rabia. Lo queer se convierte en lo grotesco y no en lo empoderador. Y eso ha marcado generaciones. Aún así, es interesante cómo la película también revela los miedos del sistema. Lo que no encaja, lo que desafía normas, da miedo. Y por eso creo que la película, sin querer, nos da armas para resistir. Clarice, como figura queer, enfrentando lo siniestro, sobreviviendo sin convertirse en monstruo. Hay algo liberador ahí. Mira qué filósofo te has puesto, Nico. Pero te lo compro. Aunque la próxima vez elegimos una comedia, ¿vale? Ay, un musical queer, por favor. Basta de asesinos con problemas de identidad de género. Sí, pero no olvidemos de dónde venimos. Estas películas también son espejo. Aunque distorsionado, nos enseñan qué cambiar. A través de la historia siempre han existido formas en las que una sociedad se representa a sí misma. Pinturas rupestres en las cuevas durante tiempos prehistóricos, obras literarias y pinturas, por ejemplo. A finales del siglo XIX, las sociedades comenzaron a mostrarse a sí mismas a través de medios de comunicación como los periódicos, la radio y crecientemente con los medios digitales y las redes sociales. Sin embargo, pocas han tenido un impacto y éxito tan grande como el cine, que desde su invención el 28 de diciembre de 1895 con la presentación pública en París de las primeras películas de los hermanos Lumière. El cine ha tenido un tremendo éxito, al conseguir que millones de personas de todo el mundo se vean reflejadas a sí mismas en la pantalla grande. De ahí que es un medio de comunicación muy poderoso en la historia de la humanidad. Este día en La Última Palabra conversamos con Mauricio Quintero García,
sobre su tesis de licenciatura en comunicación, Malas, Malos y Males, análisis cinematográfico de 4 thrillers con temática queer, estrenados entre 1980 a 1991. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Última Palabra. Como han podido escuchar, este día vamos a hablar de una tesis que analiza el cine, en específico 4 filmes cinematográficos de un género llamado thriller. Y para ello vamos a conversar con nuestro invitado, a quien le agradezco que esté hoy en cabina, totalmente en vivo, Mauricio Quintero García. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te pareció esta cápsula que intenta resumir y contextualizar al público radioescucha que está en casita, tal vez circulando por alguna calle o avenida de Colima, en sus oficinas? ¿Qué tema estás ahora abordando en tu tesis? ¿Cómo llegas a tu tema de tesis? Pues a mí siempre me gustó mucho el cine, pues desde que era pequeño, y al momento de que ya en la carrera nos pusieron a hacer nuestro primer protocolo de investigación, este fue un tema que me llamaba la atención. No sabía específicamente cómo por dónde darle, pero sí quería hacer algo relacionado con el cine, así que pues una vez que ya estuve con mi asesora, con la doctora Lucy, nos pusimos a construir este tema y pues a ver desde qué perspectiva lo podíamos abordar. Sí, Mauricio Quintero, en tu tesis analizas 4 thrillers con una temática queer. Explícanos, por favor, cuáles son estas características del thriller como género cinematográfico. Bueno, el thriller o cine policíaco, como también se le conoce, en español al menos, es el tipo de película de suspenso, se pudiera decir, en donde, no siempre, pero normalmente se trata como de algún policía, algún investigador intentando atrapar a algún asesino o algo. Ese es como lo más básico. Hay otras maneras de definirlo, también viene del cine noir, del cine negro, como se le conoce también, y pues tiene esas características, ¿no? De suspenso, de como alguien entrando como a un mundo desconocido, intentando descubrir o atrapar a alguna persona. Y la siguiente cuestión que atiende la temática de tu tesis es lo queer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo queer? Bueno, lo queer es un concepto muy amplio. La manera en lo que al menos yo lo decidí tomar era como un concepto sombrilla, se podría decir, donde nada más como englobas todas las tipos de identidades gay o trans, lesbianas, etcétera. Digo, hay otras maneras de definirlo, hay otras maneras de abordarlo, pero ese es como el término que yo tomé como para hacerlo más fácil, hacerlo más digerible, de poderlo comprimir todo dentro de una palabra. Ahora, tal vez hayas tenido que ver muchas películas para finalmente decidir 4. ¿Puedes brevemente hablarnos de estos 4 filmes que tú analizas en tu tesis de licenciatura en comunicación? Sí, claro. El primero que tomé fue la película Cruising de 1980. Es de Al Pacino, el protagonista. El director es William Friedkin, que es el director del Exorcista y otras películas. Esa fue una película muy controversial cuando se estaba haciendo, al menos por la temática. Era de un asesino, de un policía que está investigando una serie de asesinatos en Nueva York, en el mundo gay, por así decirlo, ¿no? Dentro de como cierta subcultura que tenían en ese momento. La película era muy controversial porque pues a muchas personas de la comunidad no les agradaba la manera en la que se estaba representando, incluso antes de que se estrenara, cuando la estaban grabando. Y a pesar de que fue un fracaso en taquilla, aunque no mucha gente la vio, sigue como teniendo este legado, o hay muchas personas que todavía la mencionan pues en ciertas maneras. La segunda es Vestida para Matar, Dressed to Kill, de Brian De Palma, que trata de una asesina transexual. Ese es el gran giro en la trama, de que mató a una persona, y hay otra chica, una prostituta, que la inculpan de ese crimen y tiene como que limpiar su nombre. De eso trata la película. También no tuvo tanta controversia en cuanto a lo queer, pero sí tuvo algo que ver con como la violencia contra las mujeres, porque pues es una película muy violenta. La tercera es la de No Way Out, Sin Salida, de Kevin Costner, el protagonista, que trata de, también lo inculpan de un asesinato y tiene que como buscar la manera de limpiar su nombre. Esa es una película como más de militares, más acá como masculina, por así decirlo. Y también uno de los antagonistas es un hombre gay.
Y la más famosa, la del Silencio de los Inocentes, del 91, pues es sobre la protagonista, Clarice, que busca la ayuda de un asesino en serie encerrado, Hannibal Lecter, para capturar a otro asesino en serie, a Buffalo Bill, que es un asesino trans. Te quiero comentar que ya se comunicó a Jorge Alejandro y te manda saludos. Muchas gracias. Dice que muchas felicidades por ello. Y bueno, decirles que estamos en la transmisión simultánea vía Facebook, gracias a Claudio Piña. Antes de irnos al corte, platícanos, ¿cuál fue tu vitrina metodológica? Es decir, los métodos, las técnicas que empleaste para analizar los elementos queer en estas 4 películas. Pues a grandes rasgos utilicé un modelo cinematográfico, el modelo cinematográfico de Lauro Zavala, para pues poder englobar, para poder así sacarle el jugo pues a todas las películas, y también lo combiné con otro tipo de teorías, con otro tipo de conceptos, como que la teoría queer, teoría de representaciones sociales y algunos otros conceptos pues que englobaban el estudio, pues, aunque principalmente era un estudio cinematográfico que viene como acompañado de otras disciplinas, de otros tipos de estudios. En este diálogo que estableciste con tu asesora de tesis, a quien por cierto le mandamos muchos saludos, a la doctora Lucy Gutiérrez Santana, ¿qué es lo que te pareció como más claro de analizar a nivel de hipótesis? O sea, ¿qué hacía común a estas 4 historias, thriller o policíacas, en relación con la temática queer? Bueno, lo que lo hacía común a todo era que, al menos dentro de lo que yo discerní, al final lo que concluí es que muchas veces como los elementos negativos que podía haber en cuanto a la representación, eran más que nada cuestiones de la época. La mayoría de los cineastas o guionistas, al menos a lo que pudimos investigar, no era como alguna intención que tenían, alguna intención negativa que tuvieran, era más bien como la manera en la que veían el mundo en ese momento, o que quizá tenían como una mirada muy sesgada, y como querían representar de cierta manera a un grupo de personas que quizá no comprendían del todo o no sabían como pues cuáles eran sus problemas, o cuáles eran como lo que podían considerar algo bueno o pudieran considerar algo malo. Bien, vamos a seguir platicando con Mauricio Quintero García acerca de su tesis de licenciatura en comunicación, Malas, Malos y Males. Análisis cinematográfico de 4 thrillers con temática estrenados entre 1980 y 1991. Regresamos. ¿Qué tal? Rapidísimo, ¿no? Lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. La música que ha trascendido épocas y lugares tiene espacio en Universo. De lunes a viernes en 2 horarios, 5 de la mañana y 3 de la tarde, te ofrecemos Universo Clásico. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, la información más importante de la Universidad de Colima, nuestro estado, México y el mundo. Noticias UDC. Sigue la emisión por el 94.9 FM y en universoradio.ucol.mx. Noticias UDC. Capacítate en la Universidad de Colima durante este mes. Lanza tu negocio hoy. Emprendimiento e innovación para cambiar tu futuro. Educación financiera. Habilidades blandas para el entorno laboral. Creación y gestión de contenidos en redes sociales. Competencias de ofimática. Inscríbete en la Dirección General de Educación Continua, UDC. Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:44. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen La Última Palabra. Estamos de regreso.
Bueno, estudiantes, primeras impresiones de Cruising, producción cinematográfica de 1980. Siento incomodidad es poco. Me dejó revuelto. Es como si el director hubiera metido una cámara en el mundo gay para convertirlo en una escena de crimen. Como si el deseo gay fuera algo peligroso. A mí me impresionó más el lenguaje visual. Todo es oscuro, sucio, lleno de neón y cuero. Como si el mundo gay solo existiera en sótanos húmedos y clubs clandestinos. No lo sé, siento que la peli quiere mostrar un submundo, como un lado oculto de la ciudad, ¿no? ¿Es malo que lo retrate así si eso también existía? El problema no es que lo muestre, es cómo lo muestra y desde qué mirada. Friedkin no forma parte de esa comunidad. Llega, observa desde fuera y asocia sexualidad disidente con violencia y muerte. Es pura mirada cis heteronormativa. Justamente, ahí entra la teoría queer. Cuestionar no solo qué se representa, sino cómo se construye esa imagen y a quién sirve. ¿Qué efecto tiene en el imaginario colectivo? Exacto. Y si todo lo que la gente ve del mundo gay son látigos, asesinatos y bares oscuros, ¿qué imagen queda? Durante los 80 eso alimentó un miedo social brutal, y ni hablemos del contexto del VIH. Vale, no lo había pensado así. Yo estaba más pendiente de si el personaje de Pacino, no sé, si él mismo empieza a contagiarse de este mundo, es como que su identidad se vuelve borrosa. Eso es interesante. Hay una ambigüedad queer en él. El deseo se insinúa, pero nunca se nombra. No sabemos si solo está infiltrado o si algo en él también transforma. Pero la película no lo celebra, lo usa como amenaza. Justamente, ¿qué ocurre cuando lo queer no se nombra, sino que se insinúa como algo peligroso? ¿Dónde queda el deseo no normativo en ese relato? En un club lleno de humo y sospecha, aparentemente. Para mí, Cruising no es solo una película sobre crímenes, es un ejemplo claro de cómo el cine puede criminalizar el deseo sin decirlo abiertamente. Entonces, ¿dirías que es una película homofóbica? No sé si la palabra exacta es homofóbica, pero es una película que refleja un miedo enorme a lo queer. No busca entender, solo mostrar como algo extraño y peligroso. Y eso es más dañino que el odio directo. Muy buen punto, Diego. El cine puede ser arma o espejo. Cruising es un espejo deformante, pero también es útil para analizar cómo se construye el otro en la cultura popular. Y nos recuerda que incluso el silencio dice cosas, que lo que no se nombra también puede herir. Gracias por este análisis tan potente. Nos vemos la próxima clase y recuerden cuestionar todo lo que vean, incluso cuando parezca solo ficción. El cine es un medio artístico con la capacidad de comunicar problemas sociales y apelar emociones de sus espectadores. Esta forma de arte posee la maravillosa capacidad de humanizar los problemas en maneras que usualmente es difícil de poner en palabras. Mientras que otros medios como artículos o estudios revisados por pares comunican conocimiento, el cine comunica la experiencia humana, más allá de números y estadísticas. Victoria Newton, 2022. Regresamos al estudio con Mauricio Quintero García. Mauricio, ¿qué te parece esta dramatización? Hicimos como que hay un cine debate después de haber visto una de las películas que tú analizas en tu tesis de comunicación. Sí, me pareció muy buena. Me dio un poco de risa porque como el concepto de que todo el mundo lo viera en un salón, porque pues no es una película que yo pensaría que la vieran así como en grupo, pues. Pero sí, me dio mucho gusto, pues, o sea, ver cómo ligaron algunos conceptos con la dramatización. Y sabes que te están escuchando, Jorge Alejandro Farías. Saludos a Mauricio, excelente estudiante y distinguido egresado Falcon. Taliesin Daniel Cervantes, saludos desde Andorra. Muchas felicidades por la entrevista. Gracias por escucharnos. Allende las fronteras. Laura Génesis.
Muchas felicidades, Mau. Una investigación más que prudente para nuestra época. Gracias, Laura. Rocío Cárdenas, felicidades por tu trabajo interesante y muy profesional. Saludos también para Rocío Cárdenas. Adrián Castillo, muchas felicidades para mí y siempre con temas tan interesantes como este. Y bueno, felicidades para Mauricio. Gracias, Adrián. Y bueno, Itzel Campos Ábalos. Qué orgullo verte y escucharte, Mau. Muy interesante tu análisis. Muchas felicidades. Continúa cosechando éxitos. Es el mensaje que agradecemos de Itzel Campos. Ahora, platícanos, ¿cuál fue la reacción de la comunidad LGBTQI+ ante estas 4 filmes? Pues varía, depende de las películas. Como le comentaba, la de Cruising, al menos antes de, sí fue muy sonado. O sea, fue algo que ocurrió, pues estaban grabando la película en Nueva York. Pues Nueva York es una ciudad con mucha cultura gay. Y pues hubo muchas protestas con la película. Mientras estaban grabando la película, había grupos que iban a protestarla. Eso con Cruising. La respuesta que hubo tanto con Dress to Kill, la de Vestida para Matar, y la de No Way Out, Sin Salida, fue muy poca o nula a lo que yo pude encontrar. Había quienes en algunas universidades de ese entonces como protestaban la manera, sobre todo de Vestida para Matar, en la que mostraba al asesino, a la asesina. Pero creo que fue algo que, al menos en ese tiempo, como que pasó como de alto por ciertas personas. Como le comentaba, eso fue más bien... Esa película en específico tuvo más bien como mucha crítica de grupos de mujeres por cómo mostraba la violencia contra la mujer. Y es que hay un problema social allí. En estas 4 películas hay discriminación, hay demonización de identidades distintas a la heterogénea, a las personas queer. ¿Puedes ampliar esta perspectiva al respecto? Sí, claro. Creo que viene en parte desde... tanto de las cuestiones que se tenían o como el imaginario que se tenía de las personas en esa época, y creo que también viene de, no sé si quizá algunos miedos como subconscientes que se tenían sobre las personas en ese tiempo. Creo que muchas veces también venía como de alguna confusión, sobre todo con el caso del Silencio de los Inocentes, cuando yo pues estuve checando entrevistas, o sea, entrevistas tanto del director, del guionista, como del actor que hacía Buffalo Bill, y todos tienen una idea completamente diferente de quién es el personaje. El director dice que no, él no intentó que el personaje fuera visto como alguien queer. El guionista dice que sí, que él lo intentó ver como una mujer trans, y el actor dice que él lo interpretó como un hombre gay. Así que cuando tienes como esa disonancia de 3 personas diferentes que todos ven el personaje de maneras distintas, ocurre como ese choque, pues, o sea, como lo que terminas viendo en pantalla. Y la configuración en el imaginario social de lo que es dable, de lo que es punible, de lo que deberían ser hombres, mujeres, y rascar en términos patriarcales de aquellas personas que son distintas y que tienen una orientación sexual homosexual, en todas las variantes que tú ya mencionas. Ahora, Mauricio, en el estado del arte identificas categorías. Una categoría de análisis es la manera en que las personas son representadas en la pantalla. Una segunda categoría, cómo es que las mujeres son mostradas en estos 4 filmes, thrillers. Y una tercera categoría es cómo lo queer se muestra como algo monstruoso. Y por último, la manera en que se identifican o no las audiencias con la trama, con los hechos de violencia, con el tratamiento de los personajes en la pantalla grande. ¿Qué nos puedes decir sobre estas 4 categorías de análisis que están muy bien explicadas en tu tesis de licenciatura? Creo que en cuanto a estas categorías fueron hechas en parte a lo que vas descubriendo del estado del arte, lo que se ha trabajado a través de los años. Yo lo que vi es que sí había varios estudios que abordaban estos temas, pero desde diferentes perspectivas. Había varios estudios que abordaban como el thriller, por ejemplo, como subgénero, pero dándole una perspectiva de más que nada con identidades de género, de mujeres o de feminismo, como cómo se relacionan estas películas con esto o cómo tratan a las mujeres dentro de estas películas. Había otras que lo relacionaban como de una manera más
académica, se pudiera decir, como con ciertas teorías o como cómo se veía dentro de ese momento tanto el cine como las identidades queer. Y también había uno que otro estudio que las relacionaba, pero las relacionaba únicamente como esa película con tal identidad, que como tal película habla sobre las identidades trans, o como tal película aborda sobre lo queer. Pero no había nada, a lo que yo encontraba, que agarrara como el concepto del thriller y lo expandiera a través de varias películas o ver cómo ha ido evolucionando, que era uno de los objetivos que yo tenía. Era más bien como que veías las cosas que estaban como regadas, como por ciertas cosas, ciertos temas, y cómo se configuran, pues. El estigma es otro concepto central en tu investigación, debido a que la comunidad LGBTQI más ha sido un grupo históricamente marginado, discriminado, perseguido, silenciado, asesinado, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias en las personas LGBTQI más que tú resaltarías hoy en día o frente a sus derechos humanos? ¿Sobre el estigma? Creo que tiene que ver mucho con el impacto que ha tenido las películas a la audiencia, o cómo crean como ciertas imágenes, o crearon en su tiempo, porque pues ya son películas de hace ya varios años, y cómo van de cierta forma formando la manera en la que la audiencia, pensando que la audiencia es no solo queer, sino también una audiencia homogénea, una audiencia muy grande de personas que quizá no lo son, cómo estos crean las imágenes de las personas queer y cómo se crearon en ese entonces. Mauricio, rápidamente, creo que eres un cinéfilo de corazón. ¿Qué película nos recomiendas para seguir abonando en el análisis de lo queer y de la comunidad y sus derechos? ¿Alguna película reciente? ¿O de...? Bueno, yo quería seguir como viendo películas de los 90, por ejemplo. La de Bajos Instintos es una que yo quería abordar, pero ya se salía de la línea. También hay otras películas que son como más positivas, se pudiera decir, que han salido en años recientes, que también pudieran ser, como... no sé, como la película de Moonlight que ganó el Oscar hace unos años. Creo que esa pudiera ser una muy buena, como para cambiar de hoja, ¿no? De tema. El tiempo de la última palabra está llegando a su fin. Sin embargo, no queremos dejar de preguntarte a dónde te ha llevado tu tesis. Pues, de momento aquí en la radio. También quisiera, he estado trabajando para hacer algunos artículos que han salido de la tesis, y también pues para continuarle el trabajo en algún posgrado, pues, que he estado viendo como cuál se pudiera a unir con el trabajo que ya llevo. Enhorabuena, muchísimas felicidades. A mí me encantó leer tu tesis de licenciatura en comunicación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Agradecemos la participación en las dramatizaciones de Karina Ortiz, Vania Sandoval, Claudio Piña, que nos acompaña también en la transmisión simultánea vía Facebook. Muchísimas gracias, Claudio. Y también agradecemos a Manuel Rentería. La edición de Oscar Segura, en el control de micrófonos a Ernesto Montes de Oca. Gracias, por supuesto, a la directora de Radio Universidad, Marina Vázquez. Se despide en la conducción y en la producción Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones